este panel cerrado. En primer lugar, quiero agradecer a la Organización de Congresos de Filosofía Joven, bueno, también a la Universidad de Murcia y en general a los que estáis aquí, pues, en permitirnos hablar o ocupar este espacio con nuestros trabajos, ¿no? Nuestras investigaciones. Y bueno, el panel que vamos a presentar, bueno, primero unas cuestiones de intendencia, ¿no? Como lo gestionamos nosotros, hemos decidido pues atenernos más o menos a los tiempos que marca la organización. Esto es aproximadamente 25 minutos sumando los 20 de ponencia y los 5 de supuestas intervenciones, pero hemos decidido aprovechar estos 5 para que se alarguen un poco más las ponencias y dejar las intervenciones o las preguntas o los debates para el final de las 3, ¿no? de esta mesa. Sin más, nuestro panel, que se titula Revisitando el sujeto, o Revisando el sujeto, capitalismo y posmodernidad, intenta trazar, bueno, toda una serie de reflexiones más o menos contemporáneas sobre la noción de sujeto, tal y como se ha venido desarrollando en distintas tradiciones, y no solo desde el campo de la filosofía, o no estrictamente desde el campo filosófico, sobre esta cuestión, ¿no? Y la problemática de esta cuestión, habida cuenta del tiempo que habitamos, ¿no? En esta mesa concreta del panel, pues contamos con tres comunicaciones, ¿no? Una primera que hará mi compañero Álvaro Gómez Alcántara, estudiante de cuarto de grado de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Tratará sobre el sociólogo, filósofo Zygmunt Bauman. Luego mi compañera Elena Irigoyen Carpintero, también estudiante de cuarto de la Universidad Autónoma de Madrid, va a abordar el pensamiento de Byung-Chul Han. Ya veremos en qué dirección, ¿no? Y por último, mi compañero aquí a la derecha, Adrián Santamaría Pérez, abordará el pensamiento, si cabe, de un autor que no es tratado habitualmente por filosóficos, ¿no? Que es Eloy Fernández Porta, ¿no? De esta generación joven generación nocilla, eso. Y sin más, doy paso a Álvaro. Como ha dicho mi compañero, reiterar, dar las gracias, ¿no? Que nos acoja la Universidad de Murcia, que nos da la oportunidad también de hacer este tipo de ejercicios y dar nuestra opinión. Particularmente, por mi forma, voy a aprovechar el espacio también para hacer la ponencia de pies. Como comentaba mi compañero, yo en mi caso voy a hacerlo sobre Zygmunt Bauman, sociólogo. Algunos dicen que heredero, ¿no? O que continúa la estela de la Escuela de Frankfurt. Y me voy a centrar sobre todo en 2 libros, que van a ser Un mundo, consumo y libertad. Van a ser las 2 obras que voy a trabajar de Bauman para hacer esta ponencia. Pero además hay otra serie de obras, como pueden ser Modernidad líquida, Amor líquido. Para este me parece que casi que todo es líquido, ¿no? En el caso de Bauman es sorprendente. Me gustaría empezar con una noción que él trabaja mucho, que es la noción quizás de saturación, de sobreinformación. Yo titulaba a mi ponencia, ya la está también, como ese sujeto sitiado, ¿no? Asediado, casi desbordado por una cantidad enorme de información, que le satura, información en todos los sentidos, y que le impide enfrentar, le impide parar esa información, reflexionarla y sacar un juicio a posteriori. Ese sujeto se ve por esta información desbordado y no es capaz de enfrentarla. Quizás también por esto es por lo que ese sujeto entra en una serie de dinámicas de consumo constantes de aprendizaje y olvido. Constante aprendizaje y olvido. Tomar, tirar, utilizar y tirar, desechar. Constante, siguiendo una dinámica de corte, además también capitalista, una constante dinámica. Si os fijáis en la pizarra, he puesto un pequeño esquema que va a ser el eje
He puesto en la pizarra un eje en torno al cual voy a pivotar durante toda mi ponencia, que va a ser como en algunos momentos hablaré del sujeto, como en otros hablaré de la sociedad, este sujeto en relación a otros, o el consumo y unas dinámicas de consumo. Vais a ver que constantemente voy a estar pivotando de unos a otros porque en Bauman es muy difícil separarlos de forma, claro, verlos de forma aislada y están en constante diálogo. Como os comentaba, ese sujeto que se ve desbordado de información, que no es capaz de parar, ¿no? Reflexionar esa información, también muy relacionado con una serie de dinámicas, de métodos de consumo. Además también ese sujeto acarrea que no ha sido capaz de generar un nuevo andamiaje conceptual y carga con un andamiaje conceptual anterior, con lo cual tiene el problema de que no es capaz de enfrentar esos nuevos problemas con unas nuevas herramientas, es deudor de unos conceptos anteriores. Además, si no tiene ese tiempo de reflexión, no tiene ese tiempo de parada, se le complica incluso más generar esos conceptos. Uniendo, por ejemplo, con la ponencia de uno de mis compañeros que tratará Jorge Richman, estos sujetos actuales tienen el problema de que deben confrontar problemas globales, internacionales, con una serie de políticas o con una serie de instituciones blandas, ahora explicaré por qué, que solamente funcionan a nivel local. Es el problema uno de los problemas de la globalización según Bauman. Tenemos una globalización mala, que es que el poder se ha vuelto internacional y el poder político continúa siendo local. Es decir, confrontamos problemas globales con políticas locales, lo cual cada uno que piense se está condenado al fracaso. Nuestro compañero Sergio, con su ponencia de Jorge Richman, nos lo clarificará un poco más. Por eso titulaba a mi ponencia El sujeto asediado, porque constantemente con Bauman es esa sensación de un sujeto desbordado, que no es capaz de enfrentar los problemas que tiene, que no es capaz de hacer esa parada, esa reflexión. Bauman, por ejemplo, nos habla de cómo el sujeto, a la vez que consumidor, es objeto de consumo, que muchas fallas que tiene en sus relaciones. Bauman nos habla del amor líquido, de amores de una noche, de que no hay un compromiso fuerte, por ejemplo, a nivel matrimonial, porque se han perdido esas instituciones que antes sí estaban, esas instituciones fuertes que estaban durante la modernidad sólida. Bauman lo considera hace unos 150 200 años. Podemos entender la Iglesia, podemos entender la familia, podemos entender instituciones garantistas en un sentido fuerte. Bauman nos dice que en la modernidad líquida eso ya no está, eso desaparece. Las instituciones se nos vuelven mucho más inestables y además el sujeto tiene que intentar suplirlas, aludiendo a instituciones privadas o siendo el propio sujeto el que cubra esas ausencias. Ahí ya cada cual que decida cómo estar. Si bien es cierto que es difícil que este sujeto supla la ausencia que han dejado las instituciones. Más aún cuando su relación con otros sujetos es extraña. Bauman nos habla de que no será una relación de fraternidad, de comunidad, no será esa colmena, ¿no? Casi como podemos pensar en abejas. Bauman nos habla más de un enjambre de langostas, de que no tienen nada en común, que solamente se unen en sus fines, solamente coinciden en sus fines, no comparten nada más. Eso también, esta comunidad entonces se vuelve difícil, esa comunidad necesaria que os comentaba antes para suplir esas instituciones blandas, se vuelve complicado generarla. Unido a esta noción de enjambre, por ejemplo, estaría la noción de red, de cómo ya no existe esta hermandad o esta comunidad, sino que se da una red de individuos, los cuales pueden unirse o aliarse en cualquier momento. No hace falta una historia previa, no hace falta compartir una comunidad, no hace falta un grupo de pertenencia. En todo momento pueden construir esa red, pueden deshacerla y pueden establecer vínculos en cualquier dirección, con cualquier tipo de persona. Bauman nos habla de mestizaje, nos habla de multiculturalismo, nos habla de hibridación, de un sujeto además que constantemente se está reificando, se está derribando, reconstituyendo, revisando, reevaluando.
uniendo, como os comentaba antes, con esas dinámicas constantes de aprendizaje y olvido, creación y desecho, podemos decirlo. Me constituyo, me derribo, me constituyo, me derribo. Asumo como algo normal el que no puedo hacer planes a largo plazo. No me puedo comprometer con una institución fuerte en un sentido matrimonio, como os comentaba, un trabajo para toda la vida. Nosotros un trabajo para toda la vida lo dudo mucho, sinceramente. No tenemos ese compromiso. Asumimos de entrada y damos por válido y por supuesto de que suerte si tenemos 4 o 5 trabajos durante toda nuestra vida. Suerte. Asumimos que vamos a estar constantemente haciendo un proyecto, derribándolo, haciendo otro, derribándolo y vamos a perder quizás asideros fuertes que sí tuvieron nuestros padres. Bauman va mucho en esa línea. Unido también a esta noción de red, podemos hablar de la noción del tiempo como un tiempo puntillista. No sé si sabréis, por ejemplo, cuando se os habla de la Grecia clásica, de cómo el tiempo era cíclico, siguiendo las estaciones. Cuando se habla a lo mejor más de la época cristiana, de cómo el tiempo era finalista. Sin embargo, Bauman, por ejemplo, lo que nos va a decir no, es que no, ni una ni la otra. El tiempo es puntillista. Puntos concretos en una red, puntos concretos de tiempo, enlazando además con esta noción que os comentaba antes, de constante encontrar una nueva vía y desecharla, encontrar otra y desecharla, aprendizaje y olvido, consumo, basura, constante, también uniendo a esa vía de Bauman. Ya centrándonos más en la parte de mi exposición que tiene que ver con consumo, por ejemplo, nos habla de que somos consumidores inútiles, somos ineficaces, necesitamos de expertos de consumo que nos digan qué necesitamos consumir, qué coche necesitamos. Somos incompetentes, no somos capaces de autogestionar nuestra vida y nuestras decisiones, o al menos nos hacen creer que somos incompetentes. Unido a esta noción de estos expertos de consumo, también había otra que sería el consumidor satisfecho, ¿no? Que este consumidor verdaderamente satisfecho es un consumidor fallido, en tanto que ya no necesita consumir. Mamá nos dice, señores, presten atención a esta figura, porque puede ser una figura que sí que ponga en jaque, sí que suponga un problema para lo que son las dinámicas del consumo. Un consumidor que ya realmente no necesita consumir, estoy satisfecho. La dinámica de tomar y tirar para mí ya no funciona, se acabó. Mamá nos dice que este personaje concreto es muy interesante porque puede abrir ciertas vías y puede, al igual que los pobres, de los cuales Bauman nos dice que son la alternativa política porque están fuera del muro, están detrás del muro, no son capaces de consumir, no se los tienen en cuenta, por eso son la alternativa y son los que tienen la capacidad. Estos dos personajes son muy importantes para Bauman porque son esas alteridades que pueden generar nuevas dinámicas. Consumidor fallido, expertos en consumo. Como os decía antes, Bauman nos comenta de cómo las carencias quizás o las fallas emocionales que tenemos porque ya no podemos comprometernos fuerte quizás emocionalmente, las suplimos con consumo, supliendo nuestras relaciones afectivas con consumo, que luego a la larga realmente nos sigue haciendo que tengamos ese vacío que no somos capaces de llenar. Bauman también dice cómo este consumo constituye al individuo. No se trata simplemente del hecho de consumir, sino que el hecho de consumir lo que nos otorga son una serie de símbolos. Se produce una lucha por los símbolos que nos ofrece el consumismo, el capitalismo, que nos constituyen como individuo. Yo ya no me defino por las cuotas de poder o por la posición que tengo en la comunidad, sino por los símbolos que he comprado. Y cada vez esos símbolos me constituyen. Un coche, una casa, una identidad en base a ropa, eso es lo que me constituye ahora como individuo. Unido también a este consumo, podríamos hablar de la libertad. Y Bauman nos dice, pero oigan ustedes, no todo es malo. El consumo tiene muchas cosas malas, yo ya lo he ido avisando, pero oigan, la libertad en relación al consumo nos permite salvar unas fallas de la libertad. Por ejemplo, con la libertad, entendida en un sentido ilustrado, por ejemplo, se producía perfectamente unas luchas de poder.
si lo entendemos en un sentido clásico de poder, en tanto que existe un grupo que ostenta el poder, véase burguesía, véase aristocracia, que debe mantener su posición, y siempre hay grupos emergentes, véase proletario, véase esa burguesía cuando emerge. Bauman nos dice, perdón, me aprovecha para beber un poco. Bauman nos dice, con esta libertad derivada del consumo no tenemos ese problema, todos ganan. Todos podemos consumir, no hay ningún problema, ya no hace falta luchas de poder, todos ganamos. Y si por lo que sea alguien se equivoca consumiendo o consume mal, tampoco hay problema, porque tampoco hay responsabilidad, podemos consumir cuantas veces queramos. Esa presión que a lo mejor tenía a nivel de una libertad política, en la cual debo de ser responsable de mis decisiones, asumir y cargarlas, debo responder por ellas, con el consumo ya no hace falta. Puedo consumir cuantas veces quiera, y si me equivoco, puedo volver a consumir. Tan fácil como que lo deseche y vuelvo a coger otra cosa nueva, no hay ningún problema. Me he quitado esa responsabilidad que quizás me podía aprisionar, ¿no? me podía obligar a tener que responder por lo que he elegido, y han desaparecido esas luchas de poder. Podemos ganar todos. Por eso os comento lo que os decía ahora, es muy interesante porque nos dice cómo esta libertad de consumo suple un poco las posibles fallas que pueda tener la libertad en un sentido ilustrado. Es interesante y es clarificador hasta cierto punto. Que sea bueno o malo, ahí no entro, pero al menos es un nuevo enfoque, ¿no?, que nos puede dar mucho juego. Como veis, constantemente estoy pivotando de un aspecto a otro de este esquema triádico que os ponía. Y es que en Bauman no se sabe bien, si imaginamos una serie de círculos, no se entiende bien si... No porque no lo explique, sino porque es muy interesante el juego que puede dar. No se entiende bien si el sujeto es el núcleo duro, de imaginaros un círculo, un núcleo duro, en torno al cual alrededor está la relación con los otros, como una consecuencia, y en un anillo más exterior están las prácticas de consumo, quizás como derivadas de una serie de relaciones entre los individuos. Podría ser un diagrama que podemos pensar. El otro, que también es válido, que es muy interesante y es totalmente diferente, es que quizás no, el núcleo duro sean esas prácticas de consumo, alrededor de las cuales se articula una sociedad, y que al final, en el anillo más exterior, más externo, está ese individuo ya constituido por lo que os comentaba antes, por esos símbolos de consumo, y esa relación con el otro, el cual, como nos comentaba Bauman, es extraña, es externa, es ajena, ya no hay esa comunidad, ya no hay esa colmena, ya no hay esa fraternidad, ¿sabes? Es un enjambre de langostas. Realmente, si coincidimos, va a ser en nuestras metas finales. ¿Queréis hablar de compromiso político? Quizás sea por los resultados, pero nada más. Sensación de comunidad o intención de comunidad, ninguna. Va a ser lo que nos va a decir Bauman. Voy a repasar mentalmente todo lo que os he ido comentando por si me dejo algo. Veis que el tono de la ponencia ha sido quizás bastante lúgubre, bastante tétrico. Bauman nos invita un poco a perder la esperanza, y es porque constantemente ese sujeto está asediado por muchos frentes. ¿Y cómo puede resolverlos? Pues es difícil. Bauman no lo dice. Utiliza un lenguaje muy cargado, el mismo lenguaje que he utilizado yo. Como veis, se pueden sacar una serie de conclusiones a nivel valorativo. Se apoyan muchísimos autores, pero él particularmente es pesimista y es trágico. Viendo además sus entrevistas, él mismo lo dice. La solución yo no la veo clara. Dice Bauman, la solución yo no la veo clara. Mi opinión particular es bastante escéptica. En algunas entrevistas nos habla, por ejemplo, de programas como El Gran Hermano, en los cuales se nos hace natural que quizás podemos ser excluidos socialmente. Quizás lo normal es perder. Unido además con esta sensación de comunidad, de sociedad, lo que os comentaba antes. Ya no hay, a lo mejor, ¿cómo podría deciros? Si dentro de esta comunidad un individuo falla, ya no existe una serie de garantías, una serie de contrapesos que le saquen de ese analfabetismo, de esa pobreza extrema, de esa incapacidad para consumir.
No, el gran hermano nos enseña, no, es que es necesario. Esto casi es darwinismo, es necesario que alguien caiga. Y alguien va a caer. Quizás podemos hacer alianzas temporales, pero al final uno va a traicionar al otro y va a ganar solamente uno. Y ese va a ser el que aproveche, además, esta dinámica estas dinámicas capitalistas, liberales en algún sentido, de que solo triunfa el más fuerte. Comunidad, hermandad, ninguna, no hace falta tampoco. Somos fuertes en nuestra individualidad, o quizás no, o quizás somos débiles y además tenemos la ausencia de una serie de instituciones fuertes, garantistas, tenemos que intentar suplirlas de forma individual y no somos capaces porque no tenemos la fuerza de una comunidad. Estamos recurriendo a alternativas privadas, que hasta qué punto es bueno. No me gustaría terminar sin recomendaros la lectura de Bauman, ya que es un autor muy cómodo de leer, bastante claro, utiliza un lenguaje muy llano, constantemente está apelando a otros autores contemporáneos, citando datos, citando cifras, en ese sentido está muy apoyado en otros autores. Pero aún así, eso no quita que en determinados momentos tenga ciertas fallas o ciertas cosas que chirrían un poco. A mí, por ejemplo, al leerlo, se me hace un poco raro como Bauman, por ejemplo, habla con optimismo de Europa, ¿no? Esa vieja Europa. Habla de la América como los militaristas fuertes, sin embargo tiene optimismo en Europa, esa vieja Europa, esa Europa del progreso, esa Europa del conocimiento. Quizás ahí peca un poco de ser demasiado optimista con Europa. Vamos, él también, es que él es europeo. Quizás a eso se debe de que tenga ese optimismo. La misma Europa que fue responsable del colonialismo. Pero eso no es también, por ejemplo, en determinados momentos es romántico en sus conclusiones, quizás demasiado romántico, nos dice un poco, oigan, cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa institución del matrimonio, casi esa inquisición, en algún momento fue buena, pero ahora la hemos perdido y la echamos de menos. En el 18 no había rollo de una noche, según Bauman no. Todo eran relaciones para toda la vida. Había una comunidad fuerte, no había pequeños grupos de poder que se mataban entre ellos. No existían los bolcheviques, no existían esos asesinos del terror francés. Según Bauman no. Según Bauman no existían. Por eso muchas veces se me hace difícil, no difícil, me chirrea un poco precisamente por eso, porque es optimista con el pasado, es pesimista con el presente y quizás a veces generaliza mucho. En cualquier caso, es un autor muy recomendable, no lo conocía, no lo conocía tanto como me gustaría, y gracias a esto pues he podido profundizar más en él, lo cual llevaba haciendo hace varios años, y que sin duda os recomiendo que lo leáis. Esto es todo. Pues muchas gracias.